Los invasores. Seres extraños provenientes del espacio. Destino: la Tierra. Propósito: ignorado. Nelson Polanco los ha visto. Todo comenzó una noche en un camino solitario cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Se detuvo en un antiguo bodegón abandonado, tan fatigado que no podía seguir el viaje. De pronto vio descender una misteriosa nave entre la bruma. Ahora Polanco sabe que están aquí y de alguna forma debe convencer a un mundo incrédulo de su existencia. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, Nelson. Vos sabés que hace un tiempo quería charlar un tema muy importante acerca de la temática humanoide con vos, que me llamó muchísimo, hace años ya, de esto estoy hablando hace muchas décadas, me llamó poderosamente la atención el tema de las mini tipologías, a las que vos llamás liliputienses, claro. Exactamente. Esas tipologías que difieren del resto, e incluso difieren de la tipología número 1, que son la tipología más bajita, digamos a partir del metro 20. Estas son incluso mucho más chiquitas y no alcanzarían los 20 centímetros de altura. Sí. Vendría a ser una especie de subtipo dentro de la tipología 1, que son los seres de 80 a 1,20 m. O sea, es interesante incluso ir metiendo subtipos, porque vos fijate que cada vez aparecen a través de las décadas distintos tipos de morfologías humanoides. O sea, es muy raro encontrar una tipología idéntica a la otra. Nosotros siempre nos basamos en la estatura, mediano, normales y alto, pero después adosamos hace un tiempo la número 4, que son los seres extraños. Ahí metemos a todo en la bolsa, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a separar en esta primera parte los liliputienses, que formarían un subtipo de la T1, de la tipología 1, ¿te parece? Sí, perfecto. Incluso con lo que vos estás contando, nos dio mucho trabajo y hubo muchos casos sobre la tipología de la que vos estás nombrando, algunos casos que incluso pude investigar personalmente. Y yo, ¿sabés qué? Me acercaba para preguntarte, Luis, vos que tenés un gran dossier de la casuística humanoide, y yo quería saber cuántos casos tenés vos registrados a partir, por ejemplo, de la década del 50. Mirá, acá en Argentina te vas a sorprender, pero no son muchos, Solamente tenemos tabulados 8 casos. En el exterior tampoco son muchos, o sea, no es una tipología común, pero cada vez que aparece es muy importante, porque da lugar a sacar jugosas conclusiones, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos el primer caso allá por el año 1968, en la famosa oleada mundial y por ende Argentina, ¿no? Y el último caso me lo refiere allá por la década del 2000, hace unos años ya, Quique Mario, sobre varios hombrecitos en un maizal en la zona de Macachín, en el sur pampeano, que en pleno día se acerca un muchacho ahí ruralista que estaba trabajando y le llama la atención un movimiento que hay en el maizal, y a medida que se va acercando dice que ve un montón de hombrecitos chiquititos de unos 20-25 centímetros, y muchos de ellos abrazados al maíz, a los choclos y a la plantación. Bueno, obviamente que cuando lo vio se puso nervioso, salió del lugar, lo comentó, algunos le creían, otros no, pero es un muchacho, según Quique Mario, muy confiable, de gran confiabilidad. No tenía por qué inventar esa historieta, hubiera inventado cualquier otro tipo de cosa. Ese fue el último caso. Y el primero, dentro de la mini tabla, es en el verano del año 68 en Gualeguay, un caso que ya divulgamos incluso en el blog, en Omni Siglo XXI, que tiene como protagonista a Teresita, en la cual la testigo vive en Buenos Aires. Yo tengo contacto en forma permanente con ella. Tenía 8 años y ella tenía una amiguita que jugaba todos los días
vivían frente a la estación de Gualeguay. Y una tarde, jugando con trapitos, con muñequitas, ahí en la zona, dice que ven, donde había una especie de lagunita que estaba todo mojado porque había llovido, entre los arbustos, que había unas cañas y otras matas, ven moverse algo, que pensaron que era un animal. Y cuando Teresita se acerca, dice que para ella era un muñequito, pero un muñequito vivo. Por eso le pusimos el hombrecito de Gualeguay, porque para ella era un muñequito vivo, desnudito, con la piel muy como jabonosa, patinosa, tal vez porque estaba mojado. Lo tomó en brazos y ella quedó realmente asombrada. Cuando van con la amiguita a la estación, que el padre de la amiguita era el sereno, el encargado en ese entonces, vos sabés que el tipo le dice: no, eso no es ningún hombrecito, es algo que se cayó, que esto y que lo otro, démelo, y se lo quitó, se lo robó. Y 2 por 3, ella vivía con los abuelos en ese entonces, no se lo quiso decir a los abuelos porque tenía miedo que le hagan una reprimenda, que la reten. Y cada vez que lo veía el hombre cada vez que aparecía, ella decía: yo quiero mi hombrecito, usted me robó mi hombrecito. Vos sabés, Nelson, que el tipo después perdimos el rastro, incluso con ella estuvimos rastreando años atrás. Ella volvió al lugar, a los pagos de ella de Gualeguay, hablando con vecinos. Era una persona que venía aparentemente de la dictadura militar, un tipo muy jodido de hablar, de entrometerse. El tipo le robó el hombrecito. No, es una historia trunca, es fascinante la historia, pero es trunca porque no sabemos el final, qué hizo el tipo con ese bichito, con ese hombrecito, ¿no? Lo que le llama la atención a ella es que estaba en un polígono de tiro. Ahí a los fondos daba el polígono de tiro, y ella 2 por 3 con la amiguita juntaban las cápsulas, los casquillos que dejaba la gente ahí de las armas. Después, como hipótesis de trabajo hay muchas, pero vaya a saber uno si había una pequeña navecita o qué pasó por el lugar, tiró abajo el aparato y cayó este ser, ¿no? Una cosa realmente insólita, pero ella hasta el día de hoy, tiene más de 60 años, Nelson, siempre me lo recuerda. Un caso muy, pero muy fascinante, y fue el primero donde yo empecé a elaborar la tabla de liliputienses, ¿no? Qué interesante caso, aparte también los detalles, porque es muy importante que cuando el testigo habla sobre los detalles de este encuentro con seres humanoides. Y vos sabés, Luis, que estos seres tienen, si uno va analizando los casos, tienen algo en común. Primero, que son antropomorfos. Sí. O sea, no hay ninguno con un brazo, no. O sea, tienen 2 brazos, 2 piernas, una columna, cabeza, ojos, boca, ¿sí? Son, como decís vos, dijiste, es un muñequito. Exacto. Son seres muy pequeñitos. Años más tarde vos recordarás la famosa foto de Puente del Inca, claro, 1979. Claro, sí, uno de los casos, una de las fotografías más importantes que hay de la casuística humanoide. Ese caso lo investigó el profesor Corradi, un viejo ufólogo mendocino. Yo tuve contacto con él porque formamos FAESE allá por el 78, y me acuerdo muy bien porque estaba muy asociado a este caso, investigándolo a fondo. Es la familia del doctor Noviltá, en Puente del Inca. Hicieron un parate una tarde de verano, y cuando saca la foto, después de verla, no solamente ve una pequeña figura que calculamos que tenía entre 15 y 20 centímetros, sino que ve atrás, ve como una especie de aparato que podría incluso llegar a responder a lo que era la nave, ¿no? La cuestión que la foto recorrió el mundo. Y así llegamos 2 años después, Nelson, a un caso que te va a sorprender. En 1981, es un caso que investiga Marcelo Martinich, este ufólogo santafesino, que ocurre en la localidad. Un abrazo a Marcelo, querido, un gran investigador de campo de ahí del sur de Santa Fe. Es un caso que ocurre en Arias, en el sur de Córdoba. Arias es una zona donde por esa época había muchos nidos de platillo, muchas huellas en los campos de sembradío, que los mandaba un corresponsal que teníamos por entonces. Bueno, vos sabés que es un empresario, un ruralista que va con la camioneta por un camino vecinal de tierra, Sabarece, el hombre, y era pleno día, una mañana. Y cuando va bordeando el alambrado por el camino, ve a un costado, unos metros campo adentro, ve un aparato posado, un óvalo. Y estaba con la cúpula transparente. Él dice que era como una ventanilla de vidrio con la cúpula transparente. Él calcula que tenía el aparato más de 2 metros. Y tenía como 2 alas a los costados de pescado. Mirá qué interesante esto, que las movía permanentemente, estas aletas. Sí, un detalle extraño. Extraño, porque no se conoce eso. Pero vos sabés que importante,
que el tipo se acerca y dice que ve, él calcula que eran 7 u 8 seres chiquititos, 7 u 8 hombrecitos, él calcula que tenían 30 centímetros, y le llama la atención que estaban desnudos. Eran como piel de caballo, el cuero del caballo, pero estaban desnudos, y hasta se dio el lujo de ver el pitulín. Estaban desnuditos con el pitulín. Este señor Savarese vuelve a la camioneta, porque mira qué locura, viene a agarrar un martillo para romper el vidrio. Y cuando cruza el alambrado que va a buscar el martillo, siente que el aparato empieza a elevarse, se da vuelta, empieza a elevarse y se pierde, se va. Pero hay otro detalle importante. Queda en el ambiente un humo amarillo, como si fuera el azufre. Ese es un detalle que siempre recalcó Savarese. Así que mira qué importante, acá ya tenemos un conjunto de humanoides, no es uno o dos, sino que ya es un conjunto de seres liliputienses, ¿no, chiquititos? Es otro caso que adosamos hace muy poco tiempo cuando me lo cuenta Marcelo Martinich. Qué bueno, qué gran dossier, aparte que espectacular. Terrible el tema liliputiense. En Azul, en el año 85, yo investigo un caso de un matrimonio de comerciantes que ve en pleno centro de Azul, al lado de una alcantarilla, ve una parejita vestidas con traje militar, con ropa de fajina. Era un hombre y una mujer. Calculan los testigos que medían 20 centímetros. Es más, el pelo era castaño claro, tirando a rubio. La miran a esta parejita de liliputienses y se esconden al lado de la alcantarilla, en los desagües de agua de las veredas, se meten por ahí por el caño. Se agachan así un poquito y se meten por ese caño. Esta gente no estaban los comercios, los autos andando, ya estaba el horario comercial abierto, la gente por la calle. Y como ellos eran conocidos de la verdulería, le comentan lo que había pasado. Dice, mire, usted no nos va a creer, nos pasó esto y esto. Dijo, mire, yo les voy a creer. Porque hace unos años atrás, una vecina, que ahora ya no está más en el barrio, me contó exactamente lo mismo. Mirá que increíble. Que ya en esa zona había recurrencia. Había recurrencia en Azul. Año 1985, Nelson. Bueno. Justo en el año 85, el año del ovni. De la oleada, sí, claro. que comienza. Esto fue en el verano del año 85. La oleada comienza a mediados. Y bueno, y terminamos con el tema de los liliputienses, para dar pie a los casos tuyos, con el famoso caso de la usina hidráulica de YPF, allá por el año 90, cuando en Berisso comenzaron a verse una serie de apariciones que las bautizamos como las monjitas, porque eran veloces, los monjes veloces, la monjita de Berisso quedó ya instalado en el público. No eran liliputienses las monjitas, medían 80 centímetros. Pero ¿qué pasa? Entre todo el cúmulo de casos que estuvimos investigando en el barrio Supe de Berisso, investigamos un caso en la usina hidráulica. Es una vieja usina que data de 1900, los primeros años del siglo pasado, donde separa ahí en el puerto las ciudades de Ensenada y de Berisso. Son unos 15, 20 cuadras que separa una ciudad de la otra. Y ahí está instalada todavía los restos de esa vieja usina hidráulica, ¿no? Vos sabés que estuvimos investigando, incluso haciendo notas con unos medios capitalinos, porque unos obreros del taller naval nos comentaron que una mañana, tipo 10 y media de la mañana, venían caminando por las vías y observan entre los pastizales al lado de la usina, para ellos era como un duende. Era una persona de unos 30 centímetros, vestida también con ropa de fajina, con ropa militar. Acordate del caso de Azul, ¿no? Exacto. Vestido con esa ropa, con la diferencia que era calvo y tenía barba. Y el tipo dice que los miró así, no que los enfrentó, sino que estaba con los brazos mirándolo en jarra, como si estuviera oteando ahí el panorama. Cuando vio que estos tres se acercaban por las vías y estos apresuraron el paso, dio media vuelta y se perdió en los arbustos. Para los testigos se metió abajo de la usina. Nosotros estuvimos abajo de la usina, conecta el agua, un lugar lúgubre, humedad, bicharracos, rata, de todo. Y ahí quedó el tema concurrente con el tema de las monjitas. O sea, vos fíjate que hay un tema que estábamos investigando y como nos dijeron, vayan a la usina, que se habían visto las monjitas, que sí, un chico lo había visto en bicicleta una noche, se nos da o se nos presenta este caso. Así que vos fíjate qué interesante esta temática de los liliputienses, ¿no? Sí, que aparte, habría que prestarle más atención que... Aparte cómo los propios testigos los relacionan con el folclore popular zonal, porque, viste, enseguida dicen son duendes, ñomos, duendes. Claro, entonces hay como una similitud notable, incluso con
con las viejas historias sobre duendes y gnomos. Bueno, vos fijate, Nelson, que cuántas veces hemos ido a Punta Piedra, al paraje El Descanso, donde se habla no solamente de ovnis, de osnis que salen del agua, de luces, se habla también del famoso bosque de los duendes. Exactamente. Mucha gente ha hablado del bosque de los duendes que aparecen. Nosotros no tuvimos oportunidad, tuvimos mucha experiencia, no tuvimos oportunidad de ver nada, ni tenemos testigos tampoco, si no lo hubiéramos adosado a la casuística. El famoso bosque de los duendes, ese es el lugar que siempre nosotros paramos ahí en el descanso de propiedad de los Castelli. Exactamente. Y que es un montecito de talas y de arbustos muy pequeños, ¿no? Sí, donde está el claro, después está el alambrado que sigue otro camino hasta el otro campo de los Castelli. Bueno, vos imaginate que tanto el tema de Punta Piedra como en otros, siempre la presencia de duende está asociada también al tema ovni. O sea, qué difícil que es disociar un tema del otro, ¿no? Porque hay un hilo muy delgado entre una cosa y la otra. ¿Vos te acordás un afamado investigador y escritor que fue Jacques Vallée? Escribió un libro hace ya muchos años que se llamaba, que creo que yo lo tengo por ahí guardado, que se llamaba Pasaporte a Magonia. Sí, muy conocido. Pasaporte a Magonia, y habla sobre la conexión y la relación de estos duendes, de estos gnomos, la relación estrecha que tienen con los encuentros cercanos del tercer tipo, y sobre todo con los casos que estamos hablando ahora, refiriéndonos a seres de esta nueva, podríamos catalogarlo, nueva subespecie. Sí, está bien el término, por ahí no es nueva, pero estamos rescatando una tipología que estaba por ahí diseminada en los libros, en la casuística de los ufólogos, y ahora la estamos agrupando y la podemos instalar ya como una nueva tipología ovni, ¿no? Exacto. Bueno, Nelson, cerramos este programa, dejamos pie para el segundo micro para seguir hablando de los liliputienses, porque vos tenés dos casos muy interesantes que investigaste personalmente. Sí. Bárbaro. Bien, muchas gracias, Luis. Chao.